si nos seguimos alejando y seguimos dejando de que este gobierno continúe acaparando todos los poderes públicos y todo continúe como si nada, estos abusos de poder que se dan tanto en el ámbito cultural como en el ámbito de la ingeniería, los concursos aquí es algo donde es el allegado, el amiguito del partido que tienen esos recursos, esas posibilidades, y le vamos dejando menos condiciones a la población. Otro aspecto sumamente importante y que tarda mucho a veces en señalarse es lo que yo llamo la politización del silencio. Cómo este gobierno ha querido comprar muchas voces para mantenerse en el poder. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que esto le permite al gobierno perpetuarse ahí arriba. Y más que, como digo, más que preservar un poco de nuestro confort con esas nóminas con las cuales el gobierno busca callar ciertas con salarios muy superiores a lo que se paga en el sector privado. Eso va desde los periodistas hasta los profesionales de la economía, de las ciencias jurídicas, de todo. Sí, un periodista, el promedio del salario de los periodistas en los medios, digamos, periódicos, cosas, deben dar por 24, 25 mil pesos el promedio de los reporteros. Pero en el sector público el promedio de los periodistas gana 50 o 60 mil pesos ya, el promedio. Y lo grave a los intereses que eso sirve. Usted y yo, que quizá, bueno, usted más, que se maneja en los medios de comunicación y yo en el ámbito intelectual, sabemos que aquí hay una sociedad que se está constituyendo del temor, donde es difícil quizá poder pasar un parecer crítico. Esa autonomía la estamos perdiendo y es la que tenemos que recuperar ahora para que luego no sea más grave el asunto. Vamos a continuar dentro de unos instantes esta conversación con Amín Pérez, doctor en Sociología dominicano, que ahora mismo está trabajando en París. Dos manos pueden más que una. La unión hace la fuerza. Juntos podemos lograr mejores cosas. Y unidos, construir un mejor futuro. Ahora somos Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Hoy es un gran día que espera por ti. Disfruta tus triunfos y lánzate a vivir. No esperes que pase delante de ti, sin hacer algo tan grande que te haga vivir. Hoy es un gran día para algo diferente. Disfruta con tu gente. Hoy es un gran día y consérvalo a tu lado siempre. Aprovecha las condiciones especiales de la temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Amín Pérez, tú estás en el centro de Europa, en Francia, en París, la inseguridad crece, los problemas del terrorismo, pero hay otras raíces, otras complicaciones de las que no se habla tanto, pero que están ahí. El problema que tiene Francia con una población musulmana muy grande, de segunda, tercera y hasta cuarta generación,
¿Cómo tú ves ese problema de la inseguridad que ha hecho de Francia un desastre en los últimos 2 años, varios atentados terribles? Sí, bueno, primero condenar efectivamente es un estado que ha creado el ISIS y el gobierno como tal también francés por las respuestas erróneas que hace ante estos atentados de temor. O sea, el último atentado en Niza, el 14 de julio pasado, Sí. Yo salía a las calles del barrio en París, completamente al norte, pero se vive una tensión y un temor sobre lo que pueda pasar. Lo que pasa es que le estamos dando respuestas de emoción a esos actos terroristas. Y yo pienso que hay que reinvertir un poco la cuestión y tratar de comprender cuáles son las raíces y las motivaciones. Pero hay que son esa diversas. crítica en Francia, o todo el mundo se ascribe a la simple reacción ante la barbarie del terrorismo. Bueno, por naturaleza las primeras semanas siempre está la emoción Ujú. y siempre está la respuesta de que hay que acabar con esto. El problema ahora es entender cómo se acaba y cuáles son. Porque, vamos, el enemigo, con y sin comillas, está dentro también. Está dentro también. No es una guerra de fronteras. Está dentro también. Porque ¿cuántos son los musulmanes en Francia? ¿Cuántos millones son? Varios. Son varios. 8 millones, 7, 8. Es la segunda religión del país, pero Sí. el problema no está en el Islam como tal. Bueno, pero Y así eso se es- ve, y desde aquí se Pero ve así, esa es la problemática. como si fuera así ese el es- problema. Y ciertamente, y gracias a Dios que no es así, porque si entonces sí sería grave, si fuera así, todos los islamitas, ¿qué van a hacer en Francia con ellos? Es la, Con los que nacieron ahí, con los que tienen 2 y 3 generaciones. que se ha pensado efectivamente de quitarle la nacionalidad. Al estilo dominicano, Ajá, por ejemplo. al estilo dominicano, efectivamente. Pero yo pienso, bueno, ahorita Y conversamos aquí un sin que poco- hubiese ocurrido nada parecido, ¿verdad? Pero dicho sea de paso, no habría comparación con lo que pasó aquí, porque allá por lo menos pueden aducir actos terroristas objetivos, Sí, sí. graves. Sí. No es nada comparable con lo que ha pasado aquí, que ha sido bastante grave y que sigue teniendo sus consecuencias, y es otro de los actos por los cuales el manifiesto se proclama. Es, como decía primero, una situación bien crítica la que está viviendo Francia con este terrorismo. La problemática principal viene de entender cómo erradicar esto y entender las motivaciones, porque son muy diversas. El ISIS es experto en recuperar y en monopolizar un poco todos los actos terroristas, que a veces no tienen nada que ver con ese terrorismo. Pero, que lo Pero queremos- ellos se lo atribuyen para sembrar el desconcierto en Occidente, ¿no? se lo atribuye, lo que puede tener su pro y su contra. Tiene su pro efectivamente por atribuirse esa autoridad, tiene su contra porque muchas de esas personas no son tan ortodoxos como las líneas que proclama el ISIS y pueden hacer y deshacer cosas que no van en su línea. Pero el punto principal, hay muchas explicaciones del por qué estos tipos de actos se han realizado. Está efectivamente a nivel internacional, histórico, digámoslo así, como las colonizaciones, y a pesar de las colonizaciones, sin colonia, existe la colonización por la hegemonía política que estos países quieren poner sus gobiernos para mantener una posición, sea por intereses políticos, sea por intereses económicos. Pero hay una explicación sumamente interesante que se habla poco y que la ha desarrollado mucho un psicoanalista francés que se llama Roland Goris, y es la crisis política como producto de este terrorismo. Es decir, cómo el ISIS, digámoslo como tal, es el producto de una crisis política y es el medio que ayuda a perpetuar. La crisis política Esa que crisis se derivó política- de la destrucción de Irak. Esa crisis política viene de antes, esa crisis política se llama el neoliberalismo. Esa crisis política que ha creado el neoliberalismo en las sociedades, en la cual ha contribuido a ensanchar el hecho de que existan más ricos y existan más pobres. Que el En 1% de la población mundial tenga cada vez más riqueza, En que exista, como equivalente al 50% de la misma población. efectivo, que existe una desesperanza social, un desempleo de masa, una desafiliación social. ¿Cuántos campesinos van ahora a las urbes y se convierten en obreros? Y esos obreros que ya en ese periodo de desindustrialización provocado por el neoliberalismo se encuentran sin los materiales adecuados para adaptarse a nuevos modos de trabajo Bueno, entonces legales. la crisis económica la han pagado la disminución del estado de bienestar, que fue una de las grandes contribuciones al mundo de la Europa de la posguerra, ¿verdad? Efectivamente, esa falta de Estado social y de protección social
a la cual se ha suplantado el neoliberalismo, viene a crear esa desesperanza social, ese fracaso social. Viene a crear una repercute en desesperanza. las poblaciones más marginales, entre los cuales están esos hijos descendientes de inmigrantes. ¿Y qué pasa con eso? Que nosotros queremos buscar, esas personas quieren buscar un antisistema a esto. Crecen, como está creciendo en Europa, los nacionalismos, crece el racismo, crecen los populismos. Y cada vez los excluyen tipo, más a ellos y ellos cada vez se ponen más agresivos. Se canalizan todas esas fuerzas y esa desesperanza social. Por ejemplo, el caso de Niza. De ese señor. De ese señor que mató a más de 80 personas, sí, si mal no recuerdo. Cosa tan bárbara, sí. No se ha demostrado efectivamente el lazo directo con su radicalización islamista. Pero son personas en desesperanza social y eso es lo que el Estado no quiere ver, su responsabilidad que tiene ante esa población. Juan Bolívar, es una cuestión muy sencilla. A alguien como en esta sociedad también es una bomba de tiempo. Mientras más desigualdad social existe, más resentimiento existe y eso explota para toda la población. Bueno, y eso se extiende a otros países de Europa. Creo que, ¿cuántos? Ya he oído hablar, he leído que hay hasta 40 o 50 millones de descendientes musulmanes en Europa. Sí, Francia y Alemania en particular. Yo no tendría la cifra exacta de cuántos musulmanes hay en Europa, pero una vez más yo quiero tratar de inversar un poco esa problemática. Los problemas no son los musulmanes. Pero quiero decir que una población generalmente de segunda clase, excluida, pero muy grande esa población. Sí. En ese sentido, sí, efectivamente, la religión ha sido uno de los instrumentos que y en este caso el Islam, marginalizado a esa población y, dicho sea de paso, lo que va con esta población. Muchas personas que son hijos de estos musulmanes no practican la religión, pero son identificados por su origen religioso. Claro. Es decir, no tiene nada que ver con el Islam como religión realmente. No, porque hay que entender algo muy importante. Hay diferentes tipos de Islam. Sí, claro. El Islam, como el catolicismo en un barrio, cambia por el contexto social. Es el contexto social que le da sentido a una práctica cultural, una práctica religiosa. Dice un doctor en sociología y hay que creerle. Muchas gracias a Min Pérez Vargas por haber venido aquí a Jornada Extra a conversar con nosotros. Yo lo que tengo la expectativa de que cada vez más en el mundo los científicos sociales puedan ayudar a los políticos en Europa a enderezar el rumbo, porque yo soy de los que creo que han perdido la brújula, atrapados entre las inmediateces que ha determinado la crisis financiera y económica europea, que ha obligado a buscar restricciones, pero se le han cargado demasiado al estado de bienestar social, reduciendo los avances que se habían dado, y eso acentúa la desigualdad y crea más conflictos en la Europa que uno tanto quería por los avances que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. No, y uno estará siempre ahí justamente para prolongar ese compromiso político que tenemos los intelectuales con la sociedad. Es el interés principal y es lo que manifiesta este comunicado que hacemos diferentes artistas, comunicadores, periodistas e intelectuales de la diáspora y del país. Muchas gracias, Min Pérez. A pesar de los anuncios y de las preocupaciones expresadas sobre todo desde el Partido de la Liberación Dominicana por la manera en que se van a componer los consejos de los consejos municipales, ya una parte de los municipios del Gran Santo Domingo ha llegado a un acuerdo para esa conformación, con excepciones como Santo Domingo Este, Boca Chica y Pedro Brán. En Santo Domingo Este, el grupo del bloque institucional socialdemócrata definirá un poco cómo sería la dirección del bufete con sus aliados del PLD y otras organizaciones. La oposición tiene 17 regidores. En el caso del Partido Institucional Socialdemócrata decide apoyar el PRM podría hacer mayoría. Aquí en el Distrito Nacional no hay dificultad para formar esos bufetes porque el PRM y sus aliados tiene 23 regidores.
Bueno, son mayorías claras, donde hay mayorías claras no creo que pueda haber